Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice, hermano, la palabra del Señor de la manera siguiente. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Puede tomar asiento, hermano. Debemos orado por esta palabra. Gloria al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sin duda alguna, pensar, hermano, en la trayectoria de la vida cristiana y viviendo esta experiencia tan poderosa, de la cual el Señor mismo dijo que el que en él creyere, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que es una experiencia pero tan maravillosa, de la cual todos los cristianos podemos echarle mano. Ya que no queremos vivir días de desolación, días, hermano, de tribulaciones, de adversidades, de tristeza. No queremos vivir vidas amargadas, vidas llenas de aflicción, llenas de, hermano, inseguridad. Queremos vivir una vida llena del gozo del Señor. Pero para poder nosotros desarrollarnos en esos niveles de felicidad, necesitamos plenamente dejar que el Señor ministre nuestra vida, dejar que Dios gobierne nuestro corazón. Y para que el Señor gobierne nuestro corazón y dejarnos gobernar por Dios y aceptar su gobierno, necesitamos nosotros ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios y también ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos nosotros vivir, gozar, disfrutar, para que podamos tener una vida poderosa en el Señor. Nada de lo que nosotros pretendamos vivir en la vida cristiana se logrará si no es a base del conocimiento de la palabra de Dios y de la llenura de su Espíritu Santo. Esto no es posible viviendo una vida apagada, viviendo una vida apartada de la gloria del Señor. Esto se logra a base de una disciplina, de una entrega, de una devoción, hermano, a la búsqueda del Señor. Así es como miraremos nosotros el triunfo en nuestra vida. Y esta noche, hermanos, el Señor nos vuelve a hablar bajo el tema ¿cuáles son los efectos de ser llenos del Espíritu Santo? Espero que usted haya traído su libreta para anotar. Continuamos con el tema ¿cuáles son los efectos de ser llenos del Espíritu Santo? Es decir, que en nosotros debe haber actitudes, comportamientos, conductas. Deben de haber señales en nosotros que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Si esas señales no están en nosotros, como lo hablamos el jueves pasado, difícilmente podríamos nosotros decir que somos cristianos evangélicos. Y pasamos a ser más del montón, un montón de gente reunida sin propósito, sin guianza, sin sabiduría. Y así no nos vamos para el cielo, hermanos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y
La pregunta era, ¿cuáles son los efectos que produce ser lleno del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? Veníamos hablando de que habrá un efecto hacia Dios. Hablamos también que habrá un efecto hacia la palabra de Dios. Si quiere anote esos dos primeros puntos. Habrá un efecto hacia Dios. Es lo primero que habrá al ser lleno del Espíritu Santo. Habrá un efecto hacia Dios. Lamentamos mucho, hermano, mire cuánta gente faltó el día de hoy. Estos estudios, hermano, son tan importantes para la iglesia. Como pastor le digo, lo lamento tanto y me duele mucho en mi corazón. Si le viniera a hablar de pupusas y de zapatos y de ropa, fuera diferente, hermano. Pero créame que esto no va a hacer falta más adelante. Cuando enfrentemos al adversario, no vamos a saber ni qué hacer a la hora del problema. Pero que Dios tenga misericordia, porque todos necesitamos buscar del Señor. Le dije también que habrá un efecto hacia la palabra de Dios. Anótelo. Y el tercer punto que anotábamos era de que habrá un efecto hacia el Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos. Habrá un efecto hacia el Espíritu Santo. Ahora, el otro punto es, anótelo, que habrá un efecto hacia los demás. Y cuando hablamos de que habrá un efecto hacia el Espíritu Santo, es decir, que nos volvemos más sensibles a su presencia y a su guía. Porque un cristiano no puede vivir en la carne. Aunque somos carnales, mañosos, pícaros, pecadores, tenemos que someter la carne. Tenemos que todo eso aniquilarlo y dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y cuando un cristiano es guiado por el Espíritu Santo, se le nota su hablar, su conducta. Se le nota, hermano, en muchos aspectos. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo. Y cuando una persona anda en la carne, también se le nota leguas. Entonces habrá un efecto hacia los demás. Es decir, que nos volvemos más abiertos a los demás. Si quiere, anótelo. Nos volvemos más abiertos a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los amigos. Esperamos que se estén gozando en esta transmisión de esta noche. Nos volvemos más abiertos a los demás, más amorosos hacia ellos. Anótelo. Más amorosos hacia ellos y más ilusionados por ser parte activa de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Anótelo. ¿Y qué quiere decir esto? Que le he dicho que nos volvemos más ilusionados por ser parte de la iglesia. Quiere decir que no estaremos sentados como espectadores. No estaremos solo sentados como espectadores, sino que sentiremos deseos de involucrarnos y trabajar en la obra de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Algo de lo que ahora en estos tiempos se está batallando en la mayoría de iglesias. Hay un problema para que la gente pueda servir en la obra de Dios. ¿Por qué razón? Son muchos los aspectos, son muchos, hermano, las cosas que evitan al pueblo servir al Señor. El tiempo, la familia, el trabajo. Son muchas cosas. Y para esto necesitamos
que nos volvamos sensibles a la presencia del Señor y podamos hacer el esfuerzo, pero un esfuerzo del que usted y yo a veces no estamos acostumbrados a hacerlo. Es un esfuerzo más allá, es un esfuerzo carnal y es un esfuerzo espiritual que es impulsado por el amor a la obra del Señor. Amén. Usted sabe cuánta necesidad hay en la iglesia. Muchísima. Muchísima necesidad. Mucha. Es decir, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo mismo. Porque cada quien trabaja en lo suyo y a Dios, pues, algún día. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, habrá un efecto hacia la obra de Dios. Anote una cita bíblica que le voy a dar. 1 Corintios capítulo 12 y 13. Capítulo 12, verso 12 al 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Y esa escritura dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir que el cristiano que ha llegado a recibir ese respaldo del Señor, ha llegado a recibir esa llenura del Espíritu, no tiene alternativa. Tiene que involucrarse en la obra de Dios. Tiene que hacer algo porque somos un solo cuerpo. Amén, hermano. Dice que a todos nos ha dado de beber de un mismo espíritu. Ok, el otro punto es que habrá un efecto hacia el mundo. Habrá un efecto hacia el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos volvemos o nos volveremos más valientes. Anótelo. Nos volveremos más valientes para testificar de Jesús. Gloria a Dios. Nos volveremos más valientes para testificar de Jesús. Y lo que pasa es que porque hay mucha gente, hermano, que no evangeliza porque no tiene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, al no tener la llenura del Espíritu Santo, difícilmente se habla de lo que Dios ha hecho en la vida del cristiano. Anote Hechos capítulo 1, verso 8. Y esa escritura dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es decir, que hay que testificar. Anote Hechos también, capítulo 4, verso 31. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que al Señor del Espíritu Santo tenemos que hablar la palabra de Dios al mundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar a la gente, hermano, de que el Señor tiene una palabra para ellos y una esperanza y una respuesta, y que Dios quiere salvarlos. Hablarles de que hay una condenación, que hay un infierno, pero también que hay una salvación.
Ok, el otro punto es que habrá un efecto, anótelo, hacia la guerra espiritual. Gloria a Dios. Habrá un efecto hacia la guerra espiritual. ¿De qué forma? Anote, no volveremos más conscientes de la autoridad de Cristo Jesús. No volveremos más conscientes de la autoridad de Cristo Jesús sobre el enemigo. Sobre el enemigo para mantenernos firmes. Gloria sea al Señor. Es decir, nos volvemos más conscientes de la autoridad de Cristo Jesús sobre el enemigo para mantenernos firmes. Es decir, que habrá un efecto hacia la guerra espiritual en el sentido de que ahora el creyente está firme, está sólido y está bien consciente que él o ella tiene la autoridad y el respaldo de Jesucristo en su vida. Y que va a pelear contra todo aquello que llegue a su vida. ¿Cuánto da gloria al Señor? Acuérdese que nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus inmundos, contra las potestades de las tinieblas, con el diablo mismo, hermano, con cosas que no vemos, con cosas que se mueven en el aire. Entonces, debe de haber en nosotros un efecto. Es decir, no podemos como ignorar o dejar pasar por alto de que el enemigo está obrando a través de las huestes de maldad. Y que cada vez que se presentan situaciones de las cuales nos sacan del propósito del Señor, no podemos ignorar que esa es una guerra espiritual. Y hay que atacar al enemigo. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que un efecto hacia la guerra espiritual? Porque muchos le tienen miedo a los demonios. Porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. No conocen la autoridad de Cristo en sus vidas. Y eso es algo muy, muy triste en la vida de un cristiano. Que no conozca la capacidad que tiene para vencer, para reprender las obras del diablo. Como el Señor nos hablaba el martes, ¿se acuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Es decir, no hay nada que nosotros, hermano, digamos que no se puede hacer siendo que estamos respaldados por el Señor. Y citamos nuevamente la cita bíblica de Josué, que el Señor le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo el Señor. Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida efectiva, hermano, contra las guerras espirituales, necesitamos el respaldo del Señor y la confirmación y la fe viva de que el Señor está con nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero hay que conocer cómo el diablo trabaja y que el Señor lo reprenda. Hay que conocer, ¿qué es lo primero que hay que tener a la hora de enfrentar una guerra espiritual? ¿Quién me lo puede decir? Aparte de la fe. ¿Nadie? Discernimiento de espíritu. Para saber por qué esto está raro, por qué esto está extraño, por qué esta persona está actuando de esa manera, por qué este niño está actuando de esa manera, por qué esta esposa está actuando de esa manera, por qué el esposo, por qué el compañero, por qué el hermano en Cristo está actuando raro y extraño. Hay que tener discernimiento. Amén. Y saber de dónde viene la guerra espiritual. Anote Efesios capítulo 6, verso 10 al 18.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, dice, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Es decir, habiendo acabado la prueba, usted no se va a confiar. Usted no se va a desanimar. Usted y yo tenemos que estar firmes, porque viene el otro ataque del diablo. Eso es así, hermano. Ok, el otro punto es que habrá un efecto hacia el fruto del Espíritu. Anótelo. Habrá un efecto hacia el fruto del Espíritu y hacia los dones del Espíritu. Habrá un efecto hacia el fruto del Espíritu y hacia los dones del Espíritu. Ok, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Anote, es la evidencia en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo. Es la evidencia en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo, cambiándonos a la imagen y naturaleza de Jesús. Gloria al Señor. Cambiándonos a la imagen y naturaleza de Jesús. ¿Por qué razón, hermanos? Porque sin Cristo no tenemos este fruto. Sin su naturaleza no podemos tener el fruto nosotros de una evidencia, de una obra del Espíritu Santo. Solos no podemos cambiar nosotros. El testimonio de nuestra vida es muy importante. Y esta lista de fruto está en Gálatas 22-23. El testimonio de nuestra vida es muy importante. Y vamos a ver una lista del fruto en nosotros que debe estar en cada uno de los cristianos. Gálatas 22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora fíjese, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Lo tiene usted? Gozo. ¿Lo tiene usted? Paz. ¿La tiene? Paciencia. ¿Tiene paciencia? ¿Tiene benignidad? ¿Tiene bondad? ¿Tiene fe? ¿Tiene mansedumbre? ¿Tiene templanza? Todos estos frutos deben de estar en la vida de un cristiano. ¿Por qué razón? Porque todos estos frutos forman el carácter de Jesús y es lo que Él desea que seamos. Y cuando somos llenos del Espíritu, el Espíritu Santo siembra la semilla de sus frutos en nuestra vida y esto produce que cambiemos nuestras actitudes y acciones. Es decir, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, solito vamos dando los cambios. No necesita el pastor estarle diciendo a la gente, hermanos, hermanos, no, solos. Por eso es que a veces hay pastores que le entran con todo a los hermanos. Y a veces son cosas que ofenden a la iglesia. Porque a veces
hermano, al ver que no hay transformación en el pueblo, en su manera de vivir, en su manera de actuar, hay pastores que se desesperan. Y hay veces que entran en detalles, ¿verdad? Esa vieja que anda con el pelo pintado, dice. Para ver si así entienden las hermanas. Esos tipos, dice, que andan también todos desordenados. Es decir, porque no hay fruto del Espíritu en el pueblo muchas veces. Pero si somos guiados por el Espíritu, estos frutos se van a ver en la vida de cada cristiano. Solo van a brotar de lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque se está viviendo una vida de obediencia al Señor. Se está apegando a la voluntad de Dios. Hay una transformación legítima. Y todo cristiano lleno del Espíritu Santo no se va a ofender por la palabra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sino que va a ser obediente a lo que Dios le está hablando. Ahora, los dones del Espíritu, estos son las dotaciones sobrenaturales de Dios. Anótelo. Los dones del Espíritu son las dotaciones sobrenaturales de Dios. Aleluya. Es decir, que cuando somos llenos del Espíritu Santo hay un efecto sobre los dones. Es decir, anhelamos los dones. Anhelamos los dones del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos equipa para poder hacer la voluntad de Dios. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos guía, hermano, para que podamos desarrollar los dones del Espíritu. Hablar en lenguas, poner las manos sobre los enfermos, tener el don de sanidad. Son cosas que el cristiano se las da al Espíritu Santo. Entonces Dios asegura que a sus hijos no les falte nada de lo que puedan necesitar para llevar a cabo su voluntad y propósito, y para poder testificar del poder de Jesús aquí en la tierra. El Señor nos ha dotado de todo. Aquí en la Biblia está todo lo que necesitamos para desarrollar una vida cristiana a plenitud, poderosa y llena, hermano, del gozo del Señor. La lista de estos dones están, anote, y con esto vamos a terminar, en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Ahí va a encontrar, se lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa. 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Y Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Entonces, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, debemos ver estos efectos en nuestra vida. Porque no podemos decir que somos llenos si no tenemos estos efectos en nuestra vida. Si no, estaríamos viviendo una vida sin llenura. Así estaríamos viviendo. Una vida sin llenura, sin respaldo, sin el poder. Fíjese cuán importante es, hermano, que la llenura del Espíritu Santo está en la iglesia. Porque de lo contrario, esto es una vida insípida, esto es una vida que no tiene fundamento. Y la gente se desanima, hermano, y vive una vida fría en la presencia del Señor. Pero que sea Dios guiándonos para que este efecto en nosotros sea una realidad y podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Dele fuerte el aplauso al Señor esta noche. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú deseas, Padre amado, que tu pueblo sea lleno, Señor, del Espíritu Santo.